lo primero, muchas gracias a todos por venir, al Teatro del Barrio por cedernos el espacio, al abogado Erlands, a Boro y a René como coordinadora 25S. Yo vengo, yo soy del Movimiento Antirrepresivo de Madrid y lo primero que voy a hacer es una pequeña presentación, va a ser breve, señalando cuál fue el origen de este movimiento, cuál es el programa, los puntos en torno al cual nos basamos, las futuras convocatorias que va a haber y otros casos represivos que están ahora mismo de actualidad. El origen del movimiento antirrepresivo de Madrid tiene lugar después de que nos organizásemos en asamblea distintos colectivos, organizaciones e individualidades de Madrid, desde organizaciones sindicales, colectivos antifascistas, feministas o juveniles, tanto eso como activistas sociales, artistas comprometidos y progresistas y mucha otra gente. Nos reunimos a raíz de los continuos ataques a la libertad de expresión que estaba habiendo en los últimos años, como es el caso de los ya conocidos titiriteros, el caso de los tuiteros y condenas de prisión que estaba habiendo contra raperos, como es el caso de Valtonyc y el de Pablo Hasél. No queremos decir que esto fue el inicio de la represión, sino que esto fue el inicio del movimiento. Fue el detonante que hizo que provocó para que surgiese esta iniciativa. Actualmente vemos como hay muchos otros casos. Estamos hoy aquí con Boro. El otro día tuvimos la rueda de prensa con Jorge, el compañero de Distrito 14, que va a entrar en prisión por el único hecho de intentar evitar un desahucio y enfrentarse al montaje policial, donde la palabra de la policía es suficiente para meter a un chico en prisión durante 7 meses. Y bueno, tenemos mucho más, como por ejemplo vimos hace poco los trabajadores de Amazon, que por pedir mejoras laborales y para que sus derechos no fuesen pisoteados fueron detenidos, apaleados. El caso también conocido de Willy Toledo, donde por ejercer algo tan básico como la libertad de expresión es detenido y se enfrenta a juicio. Alex de la Resistencia Films, que por grabar los documentales, por mostrar la realidad de presos políticos y demás, también se enfrenta a una pena de prisión de 2 años y un día. Y recientemente también, dentro del movimiento antirrepresivo de Madrid, un compañero que fue detenido por colgar una pancarta contra el actual ministro de Interior, Grande Marlaska, en el que se podía leer Grande Marlaska, ayer juez, hoy ministro, siempre torturador, y ha sido detenido por amenazas contra el ministro. Vale, voy a pasar a leer de manera rápida los puntos del programa en torno al cual nos basamos y actuamos, y es, en primer lugar, exigimos la amnistía total y el retorno de los exiliados. Consideramos que los presos políticos son la punta de lanza del movimiento obrero y popular, y por esto mismo debemos exigir su liberación, la de todos, independientemente de cuál sea su nacionalidad, cuál sea su ideología o cuáles sean aquellos métodos que hayan empleado para llevar a cabo su lucha. Consideramos que ellos han intentado o han defendido, mejor dicho, nuestros derechos y libertades, y por ello nuestro deber luchar y conquistar sus libertades. También exigimos la libertad inmediata de aquellos presos que se encuentren enfermos y un amplio indulto para presos sociales, ya que consideramos que gran parte de estos se encuentran en prisión por motivos que realmente o tienen una fuerte vinculación política. También pedimos el sobreseimiento y la anulación de todos los procesos judiciales abiertos por causas políticas y sociales. Asimismo, y algo que suele pasar por alto y que es otra forma de represión, exigimos también la devolución de las sanciones administrativas, a través de las cuales muchas veces nos ahogan económicamente, pero que incluso estas pueden destrozarnos la vida, estando continuamente teniendo que pagar multas y multas, porque, igual que hemos comentado antes, la palabra del guardia es suficiente para jodernos la vida. También hemos visto cómo han aumentado estas de manera cualitativa y cuantitativamente a través de la ley Mordaza. Exigimos también la disolución de la Audiencia Nacional, que es, como todos sabemos, heredero del Tribunal de Orden Público de la época del franquismo, y el cierre de todos los centros de internamiento para extranjeros, más conocido como CIES. En quinto lugar, la derogación de todas las leyes represivas. No pedimos únicamente simples reformas como parece que se va a llevar a cabo ahora. Exigimos la derogación de la ley Mordaza, de la ley de partidos, de la ley antiterrorista, de la ley de extranjería, etc. Y una reforma profunda del Código Penal. En sexto lugar, el derecho a autodeterminación de las nacionalidades, que, como estamos viendo, se niega a los distintos pueblos de España. La erradicación de las torturas y el malos tratos a los detenidos, y no únicamente la erradicación, sino también el castigo a todos aquellos torturadores, ya sean responsables directos o indirectos o por omisión, que participan en ellas. Castigo ejemplar para estos y una verdadera memoria histórica, con una reparación real para las víctimas. No queremos únicamente medidas de cara a la galería, sino
sino una reparación real y donde los culpables paguen por todo aquello que hicieron desde el 39. Y por último, para terminar ya, quiero informar de las próximas convocatorias que hay en Madrid de casos represivos. Mañana tenemos el juicio de Boro en Julián Camarillo y a las 10:30 se va a realizar una concentración en su apoyo y bueno, él comentará luego perfectamente su caso. Esta noche hay un acto en el Ingobernable para poder sacar dinero y recaudar fondos para la manifestación que va a haber el 6 de octubre por parte de la PA el sábado 6 de octubre a las 6 en Benavente, a la que pedimos que todo el mundo que pueda acuda. Se hará también un bloque contra la represión y por el derecho a una vivienda digna. El sábado 13 de octubre hay un concierto solidario en la sala Yasta, en solidaridad con Pablo Hasél, y lo recaudado irá destinado tanto a él como parte irá a la Caja de la Resistencia del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Habrá actuación de Rondo, Cínico, Malapraxis y Pablo Hasél. Y por último, el sábado 20 de octubre, una manifestación de Atocha Sol por los derechos y libertades democráticas y exigiendo amnistía total. Así que muchas gracias a todos y ahora va a hablar el compañero de la coordinadora 25S. Buenos días a todas y a todos. Aquel 29 de marzo de 2014 nos concentramos centenares de personas en Neptuno para exigir la abolición de la monarquía y también en solidaridad con las personas detenidas y encarceladas en movilizaciones y en luchas de días anteriores. Y lo hicimos bajo el lema abolición de la monarquía, procesos constituyentes, contra su represión, nuestra resistencia y solidaridad. La coordinadora 25S denunció la brutal represión a la que se sometió a numerosos participantes en la concentración, así como a periodistas de los medios de comunicación alternativos. Al menos 6 de ellos fueron apaleados y otro compañero, Boro, además de ser agredido, fue detenido. Aquella movilización se dio en un contexto de absoluta deslegitimación de Juan Carlos I y queremos recordar que unos meses más tarde Juan Carlos I se vio obligado a abdicar en un proceso de sucesión en el que la legitimidad democrática brilló por su ausencia y en el que el régimen se mostró incapaz de resolver sus propias necesidades de una forma planificada, avalando la sucesión únicamente mediante un trámite parlamentario, ya que ni tan siquiera existía marco legal alguno para llevarla adelante, siendo improvisada de forma oscurantista y antidemocrática a través de un apaño entre el PP y el PSOE. Apaño antidemocrático que también fue denunciado en las calles, en las puertas del Congreso. Desde aquel momento, la legitimidad de la institución monárquica no ha hecho sino empeorar, y cuando un régimen carece de posibilidades para perpetuarse creando legitimidad entre la sociedad, recurre a la represión como arma política para tratar de amedrentar al movimiento popular, tratar de neutralizarlo y tratar de lograr reproducir su sistema. Desde la coordinadora 25S enmarcamos el juicio al compañero Boro en este marco de represión generalizada al que asistimos contra las voces democráticas y republicanas. La lucha por las libertades y la justicia social pasa actualmente en el Estado español por diversos ejes, pero uno de primer orden es el de la abolición de la monarquía. Democracia y monarquía son dos conceptos antagónicos y la historia de los 2 últimos siglos en el Estado español así lo evidencian. Animamos a asistir mañana al juicio del compañero Boro. Le trasladamos hoy aquí todo nuestro cariño y nuestra solidaridad. Esperamos que mañana salga todo bien. Continuaremos adelante y la represión no parará al movimiento popular. Bueno, pues yo soy Erlanch, que ya me conocéis muchos. Y bueno, pues mañana tenemos un juicio que yo no lo describiría como un juicio aislado, sino como un juicio, aunque sea redundante, de esa continuación, de esa concatenación de juicios que tenemos siempre con los mismos protagonistas y normalmente con los mismos vencedores y con los mismos perdedores
dentro del ámbito estrictamente judicial. Lo primero, animarnos a todo el que pueda, que son audiencias públicas, en la medida de las posibilidades de la sala, que acuda al juicio, porque yo creo que cuando se acuden a los juicios pues se sacan unas conclusiones bastante evidentes de lo que supone pues el régimen jurídico y lo que supone todas estas denuncias interpuestas en el contexto de las manifestaciones y cuál suele ser el resultado. En este caso hay una situación paradójica que se nos ha planteado muchas veces, que es que existen una serie de grabaciones que al final van a ser determinantes para el resultado del juicio. Y contrariamente a lo que podría parecer en algunos criterios de los medios de comunicación que hablan de que todas esas grabaciones podrían perjudicar a los manifestantes, todavía no hemos visto un juicio en el que unas grabaciones perjudiquen a los manifestantes, sino que normalmente lo que hacen es beneficiarnos. Lo que quiere decir que dentro de esa dicotomía de declaraciones incriminatorias a través de determinados agentes policiales y las declaraciones exculpatorias de las personas que acuden a las manifestaciones, pues los vídeos casi al 100% de las veces lo que hacen es acrecentar o apoyar esas declaraciones o esas afirmaciones que hacen los manifestantes. Lo que sí que quería llamar la atención es que desde hace tiempo existe este criterio de la Fiscalía de pedir estas peticiones tan grandes y que no puede ser casualidad, porque es un criterio que hemos visto pues, no sé, en los últimos 20 o 30 juicios o en las últimas 30 o 40 peticiones de penas de prisión por parte de la Fiscalía, y todas están en este entorno. A Boro le piden 6 años. Hemos tenido hace poco algunos juicios por las marchas de la dignidad, donde estaban las peticiones, eran de 5 años y medio, de 11 años y medio. Calificaciones jurídicas nunca por debajo de los 4 años y medio de prisión. Y yo, sin ser mal pensado, intuyo que esto no puede ser una casualidad, que esas peticiones en unos momentos concretos en que las personas salen, el común del ciudadano sale a la calle a manifestarse por sus derechos o contra instituciones con poca legitimidad, no es casualidad, entiendo yo, que igual me equivoco, que en el Reino de España la Fiscalía haga esas peticiones, y no un fiscal concreto, sino diferentes fiscales. Parecería que responde a un criterio de alguien que les ha indicado pues, que en estos casos las peticiones deben de ser fuertes. Ya digo que es una suposición, porque yo no tengo capacidad para decir si es una certeza o no. Pero sí que me llama la atención ese criterio. También me llama la atención porque evidentemente los agentes en el uso de lo que ellos consideran sus derechos o no podrán denunciar lo que consideren pertinente, y luego será en el juzgado donde se podrá verificar si eso es cierto o no. Pero sí me llama la atención que la Fiscalía, que debe de velar en principio por el principio de legalidad, es decir, por los derechos de todos los ciudadanos, sin duda no ponga ninguna objeción a las afirmaciones de los agentes, y con relación a las manifestaciones que hacen los manifestantes, pues directamente u omita o nunca haga ninguna acción en referencia a ellos. Me quiero con esto enfocarlo en el sentido de que también nos pasan en muchas juicios y en procedimientos que tanto los partes de lesiones como los agentes de policía sí que son seguidos por el Ministerio Público como un criterio necesario para poder imputar a los manifestantes por determinado delito, pero los partes de lesiones que sufren los manifestantes pues caen en saco roto. Simplemente no reclamamos nada extraordinario, ni siquiera reclamamos, quiero decir, nuestro día a día no vamos más allá de la propia interpretación de la ley. O sea, fijaos qué límites tan pequeños tenemos, que dentro del juicio lo único que decimos es que se cumpla la ley. Nosotros podemos tener nuestra propia opinión sobre las leyes, sobre el Código Penal, sobre a qué intereses responde todas las modificaciones que se hacen en el Código Penal, quiénes son los que verifican los bienes jurídicamente que se deben de proteger a través del ordenamiento jurídico penal, incluso si se tiene que proteger o no algún bien jurídico a través del ordenamiento penal, y no habría otras alternativas. Pero bueno, esos, como son disquisiciones que podemos hacer al futuro, en el día a día concreto lo único que pedimos es que se cumpla la ley. Es bastante poco lo que pedimos, yo creo.
y bastante sencillo y nimio. Simplemente, si existe un parte de lesiones y una persona, un manifestante, dice que ha sido agredido, pues el Ministerio Público pues inicia unas diligencias para ver qué es lo que ha pasado aquí. Parecería de otra época que el Ministerio Público solo diese por ciertas las afirmaciones de determinadas personas y siguiese procedimientos penales, y con relación a los partes de lesiones y afirmaciones de otras personas pues no se hiciera nada. Entonces ese es el contexto donde nos movemos y donde tenemos los juicios. Y luego pues dependemos del juez, ciertamente. Y al juez pues le reclamamos lo mismo que le reclamamos a los otros operadores jurídicos, solamente que cumplan la ley que existe ahora. O sea, no pedimos nada más. Y yo creo que mañana es una buena oportunidad para ver si se cumple la ley o no. Y también para hacer una reflexión de cara al futuro, y es que determinadas personas o determinados funcionarios públicos con su sola palabra puedan poner a una persona en la tesitura de enfrentarse a una pena, en este caso de 6 años de prisión, u 8 años como le pasó a Ángel en la manifestación de los mineros, o a 11 años y medio a determinada persona por acudir a las marchas de la dignidad. Quiero decir que determinados funcionarios públicos tengan la potestad para poner en esa situación a determinadas personas, pues yo creo que es lo que indica la reflexión. Invita a la reflexión para poder determinar si eso es cierto o no, y si no fuese cierto, si la Fiscalía tendría o no que tomar acciones legales contra esas personas, que juicio tras juicio pues se demuestra, o por lo menos tenemos una sentencia absolutoria, entonces habría que determinar qué personas han acusado de qué, en base a qué, y si realmente la acusación carecía de fundamento, era infundada o no era ajustada a la realidad, pues entendemos que el propio Ministerio Público debería tomar acciones con relación a estos hechos, para no seguir reiterando y repitiendo estos acontecimientos, porque al final las consecuencias son que no solamente requiere un esfuerzo militante el ir a las manifestaciones, sino que requiere un esfuerzo no solamente en el ámbito militante, sino en el ámbito personal, porque todos los manifestantes o las personas que han tenido cerca a compañeros que han sido encausados, incluso que han sido condenados, pues se encuentran con esa espada de Damocles a la hora de movilizarse. No solo con relación a las sanciones administrativas, que ya son gravosas, pero bueno, al fin y al cabo, aunque sea entre comillas, son económicas, sino con estas peticiones de 6 años de prisión, que sin duda tiene una repercusión personal. Solamente, independientemente de lo que pase mañana, el haber estado 4 años y medio o 3 años con esa famosa pena que se llama pena de banquillo, que los de Gürtel y eso dicen que han sufrido mucho porque tenían una pena de banquillo terrible, pues la pena de banquillo a la que se enfrenta un manifestante por ir a una manifestación teniendo la certeza absoluta de que no ha realizado absolutamente nada de lo que se le indica, pero a pesar de esto, estar con una acusación de 6 años de prisión, pues eso ya es suficiente para sin duda tener una repercusión personal en su vida. Yo creo que se puede empatizar rápido lo que supondría pues que a cualquiera de nosotros le hiciese una petición de 6 años de prisión. Es evidente lo que supondría para nosotros y lo que supondría estar 4 años y medio en esta situación. Entonces, pues esperemos que mañana, animaros si podéis asistir, a que asistáis, porque de verdad hay juicios en los que la prueba es más compleja o menos compleja por ese criterio que se utiliza casi de forma unívoca de dar mayor credibilidad a unas personas u otras, pero en este caso, como también contamos con pruebas objetivas, yo creo que es muy importante para ver cuál es el criterio que sigue la Fiscalía a pesar de las pruebas objetivas. Y es que eso es determinante y es importante para saber que el fiscal, que debe velar por el principio de legalidad, que debe de velar por todos los ciudadanos, si se pone de parte de uno u otro o de verdad se deja o sigue ese principio de legalidad, que le llevaría a que si no existen pruebas de que esta persona ha cometido esos hechos, debería pedir su absolución y debería conllevar también que si se acredita en el acto del juicio oral que alguna de las personas ha mentido con relación a la acusación que se realiza sobre él, también llevaría a tomar las acciones legales pertinentes por parte de la Fiscalía. Intuyo que no va a pasar, ojalá me equivoque, y mañana tengamos ese principio y un punto de inflexión, pero creo que mañana no va a suceder eso, pero aún así creo que
debemos ganar el juicio y se debe dictar una sentencia absolutoria. Pero no creo que se deba quedar ahí. Creo que debemos hacer una reflexión generalizada, evidentemente en las medidas de nuestras posibilidades, porque no llegamos hasta donde no podemos llegar, pero sí que por lo menos reflexionemos que cuáles son estos criterios que indican que determinadas personas tengan patente de coso para realizar determinadas denuncias, que siempre se le dé credibilidad, que siempre consten con un parte de lesiones que no sabemos quién luego avala, y que siempre sean seguidas a pies juntillas para la Fiscalía para seguir con una acusación, y encima con una acusación no nimia, sino una acusación muy, muy gravosa. Yo creo que eso es lo que debemos interpretar en este ámbito concreto de la justicia. No digo en lo demás, sino si esto va a seguir así, por qué sigue así y quién decide que siga así. Yo creo que eso es lo importante. Buenos días a todas las personas solidarias que os habéis acercado hoy hasta aquí. Gracias a todas por venir y gracias también al Teatro del Barrio por cedernos el espacio. Y bueno, este pasado sábado se cumplían exactamente 4 años y medio desde que fui detenido por la Policía Nacional mientras cubría para mi medio, para la EN.org, la protesta Jaque a la Monarquía. Mañana miércoles, como todos y todas sabéis, seré juzgado pues, bueno, como resultado de los hechos de aquel 29 de marzo de 2014. En aquellos días pudimos ver las imágenes de la brutal actuación policial, persiguiendo, insultando, amenazando, empujando y finalmente apaleando a periodistas en el centro de Madrid. Pero no tuvieron bastante con eso, sino que ahora quieren encerrarme acusado de atentado a la autoridad y lesiones. Bien, pues bueno, lo que hay que decir tajantemente es que lo que ocurrió aquel día no fue ningún atentado a la autoridad. Lo que ocurrió aquel día fue un atentado contra la libertad de prensa e información. Un atentado contra los trabajadores de la prensa crítica y una actuación policial totalmente violenta e irresponsable. Tras las agresiones, la División de Libertad de Prensa de la OSCE, que bueno, es un organismo europeo de control de derechos humanos y libertades democráticas, protestó enérgicamente ante las injustificadas agresiones que pudimos ver reflejadas en los distintos vídeos de lo acontecido aquel día. Bueno, aparte del juicio que comenzará mañana contra mí, este ataque policial tuvo como consecuencia otro juicio. Este juicio fue fruto de la denuncia que varios periodistas interpusieron a la Policía Nacional por las agresiones y por las lesiones recibidas. Este juicio se celebró el pasado mes de febrero y bueno, en él quedó probado que al menos uno de los policías, uno de los agentes, había agredido injustificadamente a al menos uno de los periodistas. Pero bueno, el tribunal no le condenó al entender que el delito estaba prescrito. Esto, bueno, pues el agravio comparativo pues es grande, ¿no? Ya que aquel policía agresor, el agente de la Policía Nacional 99.190, quedó impune. Sin embargo, a mí me van a juzgar por hechos ocurridos en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y en mi caso no parece que el delito haya prescrito. Además, bueno, hay que recordar que aquel día los agentes, bueno, como suele ocurrir muchas veces, iban sin identificar, incumpliendo su propio reglamento. Hay que recordar también que tras la denuncia que hicieron los periodistas a la policía, la propia policía fue la que obstaculizó su posterior identificación. O sea, esto, bueno, pues, desde mi punto de vista, pues están cometiendo ellos mismos un delito de obstrucción a la justicia, ¿no?, al negarse a identificar a estos señores. Bueno, también esa causa, bueno, pues tuvo un largo camino judicial porque se trató de archivar varias veces, tuvo que haber varios recursos por parte de la defensa de los periodistas y bueno, pues entre las numerosas respuestas que la justicia le dio a la defensa de los periodistas, pues se llegó a decir, por ejemplo, en una sentencia que no hubo ningún impedimento al derecho de la información, ya que los agentes no requisaron las cámaras. Esa sentencia, bueno, pues ignoraba totalmente, ¿no?, que varias de las cámaras quedaron rotas y que al menos uno de los periodistas quedó inconsciente en el suelo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este agente que en este otro juicio se quedó probado que efectivamente había agredido a los periodistas, el agente 99.190, es uno de los dos que me acusan a mí. Este agente que quedó impune. Bueno, pues como todos sabéis también, este juicio que va a ser mañana tendría que haberse celebrado el pasado 16 de abril. Sin embargo, fue aplazado porque uno de los agentes, una hora antes de comenzar la vista, envió un fax anunciando su indisposición. Bueno, unos días antes se había difundido un vídeo en el que se echaba por tierra toda la versión policial. No solo no hubo ninguna agresión por mi parte, sino que lo que se puede ver en estos vídeos es que las supuestas agresiones presentadas y por las que me imputan a mí pudieron ser causadas por ellos mismos mientras agredían al grupo de periodistas.
La acusación que estos señores hacen contra mí en realidad es una manera de justificar su salvaje actuación de aquel día. Las agresiones contra la prensa comenzaron ya en la Plaza Neptuno y se sucedieron a través de todo el Paseo del Prado, hasta llegar a Atocha, donde ocurrió mi detención y la paliza a los periodistas que interpusieron la denuncia. La Policía Nacional necesita un chivo expiatorio, un cabeza de turco, para que las agresiones que deliberadamente practicó contra la prensa pasen desapercibidas y queden impunes. Cuando hablamos de montajes policiales, este es un claro ejemplo de lo que decimos. Pues un caso en el que hay importantes vídeos que echan por tierra la versión policial, donde las agresiones policiales a la prensa han quedado impunes, donde solo la palabra de la policía es lo que se utiliza pues para acusar a alguien y pedirle 6 años de cárcel. Y bueno, donde además han pedido el máximo de pena posible para los supuestos 3 delitos que se me imputan, ¿no? Pero bueno, lo importante es que existen numerosas pruebas para desmontar este montaje. La policía ha mentido y en el juicio lo vamos a demostrar. Que no les quepa la menor duda. Las mentiras tienen las patas muy cortas y existen abundantes pruebas de lo que decimos. Ayer lunes, la EM.org cumplimos 18 años en la red. 18 años en los que hemos acompañado a las luchas sociales, a los movimientos sociales y hemos denunciado también la brutalidad, los abusos y los montajes policiales. Y bueno, eso es precisamente lo que quieren atacar. Quieren atacar a un medio que tiene un largo recorrido como herramienta de los movimientos sociales. En el manifiesto que hemos puesto en marcha para recabar apoyos, se han recogido hasta el momento la firma de 130 periodistas, cerca de 50 medios de comunicación, unas 100 organizaciones, colectivos o partidos políticos y alrededor de unas 1.500 adhesiones personales. Además, el Sindicato de Periodistas de Madrid, la Federación Española de Sindicatos de Periodistas y el Foro de Organizaciones de Periodistas y hasta el propio Parlamento de Navarra, en distintas declaraciones, han pedido mi libre absolución y la investigación de las agresiones a la prensa ocurridas aquella tarde de marzo en Madrid. También recordamos que el pasado fin de semana en 10 ciudades del Estado español se celebraron concentraciones exigiendo mi absolución y todavía mañana habrá 2 más, en Burgos y en Murcia. Para terminar, decir que el próximo 3 de octubre por fin desmontaremos este descarado montaje policial, con la verdad por delante y defendiendo nuestro derecho a informar libremente. Vamos a demostrar sus mentiras, vamos a demostrar cómo agredieron a la prensa aquella tarde y vamos a demostrar que su acusación solo trata de justificar lo injustificable. Recordamos una vez más que nos concentraremos mañana a las 10:30 a las puertas de los juzgados de Julián Camarillo y nada más, pues muchas gracias a todas y a todos. Y para terminar ya, si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, si no damos por finalizada. Y lo último, llamar a la unidad ante estos casos. Son muchos los que no paramos de distintos colectivos o individualidades, de acumular casos y casos de represión y debemos mantenernos unidos. Cuando estamos unidos y golpeamos con un puño, es mucho más fácil que sea más llevadero. Cuando sientes el apoyo de los tuyos y de gente que incluso ni te lo esperabas, es mucho mejor, es mucho más llevadero. Lo que hemos comentado antes, 4 años y medio esperando un juicio en el que te piden 6 años de prisión es muy duro. En el ámbito familiar, personal, con la gente a tu alrededor, tus vecinos, es muy duro. Y sentir que hay gente que te apoye, que va a estar a tu lado pase lo que pase, es una herramienta y un arma que debemos utilizar siempre. Siempre decimos la solidaridad es la ternura de los pueblos y también la solidaridad entre nosotros, entre la clase obrera, es un punto que nunca debemos abandonar y que debemos ejercer continuamente. Así que eso, llamar por última vez, mañana acudir todos los que podamos a los juzgados de lo penal de la calle Julián Camarillo. Muchas gracias a todos por venir.